Bueno, lo primero que vamos a hacer es establecer unas tapas en nuestro papel para delimitar el tamaño total del dibujo. Voy a dejar un poco más de espacio por arriba que por abajo y comienzo con el encaje. Este es un encaje a mano alzada, entonces en principio no vamos a colocar medidas demasiado estrictas, sino que vamos a, de manera intuitiva, intentar encajar el dibujo. Vamos a establecer unas direcciones generales, unos ángulos de la figura y unas líneas de movimiento. Todo esto es de manera bastante suelta, no estoy analizando demasiado la figura, no estoy pensando en anatomía ni nada concreto. Esta es la parte más suelta del proceso. Bueno, vamos a colocar una medida para dividir el dibujo en dos partes. Estoy utilizando una plomada para intentar buscar la mitad, pero esto es a ojo. Podría utilizar una regla, pero no me interesa tampoco que sea exacto. Es una aproximación. Entonces yo lo que he hecho es buscar en la referencia que estoy utilizando la mitad de la figura y estoy buscando también al mismo tiempo la mitad en mi papel, entre las marcas que me he hecho, para así encontrar una correspondencia entre las dos y que me guíe un poquito en el encaje. Voy a empezar a definir un poquito más la figura, pero con líneas rectas. No me interesan los detalles y quiero una forma general. Me quiero aproximar lo más lentamente posible, porque si ahora empezara a hacer detalles, lo más probable es que estuvieran mal y luego son muy difíciles de cambiar si las cosas tienen curvas o están muy desarrolladas. A una cosa que parece una caja no le coges cariño, entonces no te cuesta borrarla. Veréis que utilizo muchas líneas que luego voy resumiendo y las voy limpiando con una goma. Una vez estoy más segura de que están bien, pero sí que peco un poco de hacer mucho rayajo. Pero bueno, eso es una cuestión personal de cada uno. Ahora estoy intentando buscar referencias anatómicas, la forma de la caja torácica y cómo se relaciona con la inclinación de la cadera. Lo ideal es que el dibujo avance siempre al mismo ritmo,
que no esté una parte más desarrollada y el resto esté todavía por encajar, que es exactamente lo que he hecho yo. Porque me interesaba mucho la parte inferior y no lo pude evitar. También es que si te motiva una parte del dibujo merece la pena aprovechar el tirón y hacer cuanto más mejor, porque siempre te vas a atascar en algún momento. Ahora lo que he hecho es buscar con un punto en la nalga inferior, no, me parece que es la superior, la que he tomado, una línea vertical para encontrar el hombro. Siempre intentamos apoyarnos en una parte que sabemos que está bien o más o menos bien para encontrar otros puntos. También se puede utilizar un eje, pero bueno, como este dibujo es a mano alzada, no he querido utilizar demasiadas medidas. Lo que he pretendido es simular el tener un modelo delante. Entonces, cuando tengo un modelo delante, no tomo medidas, no coloco un eje ni nada. Simplemente es un dibujo más natural, más intuitivo. Lo que significa que pueden pasar cosas, puede haber errores de proporción y bueno. Pero también es donde está la gracia, ¿no? Cada vez ir haciéndolo mejor. Bueno, ahora vamos a comenzar con el bloqueo de sombras. Que a mí me gusta pensar en esta parte como un mapeo de lo que es el mundo de la luz y el mundo de la sombra dentro de la figura que estamos dibujando. Entonces me concentro mucho en dibujar esa delimitación, esa línea. Al principio, como siempre, con líneas muy rectas, sin mucho detalle, y luego las voy a ir concretando más, porque esta línea de división entre luz y sombra, cuanto más concreta y exacta sea, mejor, cuanto más detalle tenga. Esta parte es en la que luego ocurre el volumen, ya veréis a qué me refiero más adelante, y es muy interesante, es una de mis partes favoritas. Cuando tengamos algo del bloqueo ya hecho, podemos comenzar a rellenarlo. Yo elijo casi siempre un gris medio con el que rellenar la masa de sombra. La relleno toda igual. No distingo así de primeras entre sombras más oscuras y sombras más claras. La sombra es sombra y lo que no es sombra simplemente se va a quedar del color del papel, que en este caso es un gris medio, no es un blanco blanco. Al hacer el encaje de las masas de sombra, del bloqueo, también aprovecho para corregir pequeños fallos de encaje que van surgiendo. Realmente hay cosas que no ves hasta que entras en una fase posterior del trabajo. Entonces, bueno, hay que ir muy despacito, con mucho tiento, pero los problemas de encaje van a ser inevitables, van a salir antes o después. Ahora me dirijo a la frontera, justo, la fronterita entre la luz y la sombra, que es esa parte que es la joroba de la sombra, es donde ocurre el volumen.
Entonces en esa parte es en la que justo antes de convertirse en luz, la sombra es un pelín más oscura, a veces bastante más oscura. Y justo en el lado opuesto de la luz hay una luz rebotada que viene de los objetos que hay alrededor de la figura o la pared. Y esto es lo que nos proporciona una sensación tremenda de volumen. Entonces veis que al oscurecer esa frontera, la parte que yo había sombreado plana, con un gris medio, ahora de repente parece más luminosa. Las sombras queremos que sean planas, que no haya información, y en las luces y en las zonas medias de luz y sombra es donde va a haber más variedad, donde va a haber contraste, va a haber cositas, va a haber detalles, y ahí sí que podemos utilizar trama y otro tipo de grafismos interesantes, porque queremos que el ojo vaya a esas zonas. En las zonas de sombra no nos interesa que el ojo pase mucho tiempo allí, entonces por eso las hacemos planas y sin grafismo. Quiero enfatizar la línea en esta parte de la pierna porque es la que se encuentra más cerca del espectador y la que a mí me resulta más interesante. Entonces quiero remarcar bien el borde. Eso también lo voy a conseguir añadiendo un fondo en ese lado. Entonces esa zona pues como que sale hacia afuera. Y la otra, por contraposición, pues queda más retirada. Llama menos la atención. Entonces, bueno, ahora lo que interesa es ir valorando bien el tono, que tenga cohesión y ya ir diseñando lo que es la línea, decidiendo cómo va a ser el fondo, si es que va a haber o no. Esta es la parte en la que lo que hay que hacer es echarle tiempo. Cuanto más tiempo le eches, pues más perfecto y más realista te va a quedar. Pero lo difícil ya lo hemos hecho. El encaje inicial es lo más complicado, es donde se mete la pata y es la parte que hay que repetir una y otra vez haciendo muchos dibujos hasta, pues eso, cada vez ser más ágil y cometer cada vez menos errores. Pero muchas veces ya por más que yo le eche horas a este dibujo, no va a mejorar sustancialmente. Lo que interesa es, dejarlo en el punto justo, dejarlo a tiempo, no estropearlo y hacer más. Así que la verdad es que en este punto no le queda demasiado ya. Como podéis apreciar, probablemente esta es la parte en la que he tenido que bajar las piernas irremediablemente, porque aunque mi interpretación es más ancha, es una chica con más carne y más volúmenes, las piernas estaban muy cortas y era una cosa que me estaba molestando durante el proceso. Intentaba ajustar un poquito aquí y allá, pensando que no sería tan grave y que iba a poder terminar el dibujo así, pero finalmente decidí hacer la corrección saltándome la norma número 1, que es la de respetar las tapas por encima de todo, pero es que en ocasiones no es posible, y menos si tienes un toque de rebeldía ya, como el que tengo yo, porque realmente se podría haber mantenido las tapas, las podría haber dejado en el sitio y simplemente estrechando toda la figura, pues hubiera vuelto a encontrar el equilibrio en la proporción, pero mira, preferí bajar las piernas y ya está. Entonces lo que estoy haciendo ahora es
bloquear las piernas. Las piernas y la parte de arriba del cuerpo están en otra fase, menos desarrollada que la parte central de los glúteos y los muslos, en los que ya prácticamente están como se van a quedar. Quiero echar ese muslo más hacia adelante, entonces lo voy a meter un poco en la penumbra, lo voy a oscurecer para que resalte más el otro, el que está iluminado, el izquierdo. Y ahora estamos yendo muy al detalle ya. Tramando con el lápiz en la dirección de la piel, teniendo en cuenta la musculatura y el volumen general de la figura. El pelo en este caso no es una cosa muy importante y bueno, en casi ningún caso lo es, pero no lo voy a detallar, simplemente voy a distinguir algunas masas, algunas figuras dentro de lo que es el pelo, pero sin definir demasiado, ni hacer pelitos, ni mechones individuales, ni nada por el estilo. No es una parte importante del dibujo y además está bastante lejos del centro de atención, con lo cual, como no quiero que se vea de más, no lo voy a desarrollar de más. Bueno, pues ya está, lo vamos a dejar así. No conviene tampoco toquetearlo demasiado. Añadiré probablemente un clip del dibujo acabado con mejor iluminación para que podáis ver bien la trama y los detalles. Y nada, espero que os haya gustado y cualquier duda que tengáis o cosita que queráis saber, si tenéis alguna pregunta, pues no dudéis en preguntar, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego.